amigos, bienvenidos a Cómo Cocinar. Ayer hicimos una ensaladilla rusa. Bueno, la hizo Rafa, una ensaladilla rusa como él dice, a su estilo, a su manera. Y hoy vamos a elaborar mi sopa favorita. Una sopa malagueña, una sopa con productos del mar y quizás la sopa más típica de Málaga, que es el gazpachuelo, muy típico sobre todo en la parte de la costa. Para elaborar esta receta, los ingredientes que vamos a utilizar son patata, un filete de rosada, almejitas, gambas, sal, huevo, limón y aceite de girasol. Bueno, esta es una receta muy rápida y muy fácil de hacer. Empezamos pelando la patata. Tenemos puesto en el fuego una ollita con un poco de agua. Vamos a hacer el gazpachuelo más o menos para 2 personas. Pelamos la patata y la cortamos en daditos pequeñitos, lo más pequeñitos que podamos. ¿Podéis ver? Lo más pequeño que podamos, en cuadraditos lo más pequeñitos, porque así va a tardar muy poco tiempo en cocerse. Pues bueno, ya tenemos aquí el agua y lo primero que le vamos a incorporar es la patata. Incorporamos la patata, el filete de pescada y la almejita. Y lo que vamos a hacer ahora es salarla. Tapamos y dejamos que se vaya cociendo. Bueno, ahora nos quedaría pelar la gamba. La gamba es lo último que le vamos a añadir. Y a continuación lo que vamos a hacer es la mayonesa casera, porque esta sopa es una sopa que lleva mayonesa. Se llama gazpachuelo para distinguirlo del gazpacho. Bueno, pues terminamos de pelar nuestra gambita mientras se sigue cociendo la patata con el pescado. Bueno, pues vamos a hacer la mayonesa de huevo y vamos a separar la clara, porque la clara se la vamos a añadir al caldo cuando esté hirviendo para que se cuaje. Y hacemos la mayonesa con la yema. Apretamos. La hacemos con aceite de girasol. Bueno, y definitivamente la tecnología no es lo mío. He tenido que llamar a mi Rafa que me socorra. Dejamos la batidora al fondo, vamos a añadir el aceite. Bueno, aquí tenemos ya la mayonesa hecha. Y el caldito del gazpachuelo hirviendo con las gambas, las almejas, la merluza o la rosada, el pescado que le queramos poner y la patata. Le vamos a añadir la clara para que se cuaje, se la añadimos en varios golpes. Y volvemos a tapar. Siempre, pues para que cuando empiece a hervir no se nos bose, le dejamos una rajita así a la olla, truquillo, ¿vale? Y evitamos que se bose. Ya tenemos el gazpachuelo ya hervido y ya lo último que nos quedaría sería añadirle la mayonesa. Pero ¿qué pasa? Ahora mismo está hirviendo, si le añadimos la mayonesa se nos cortaría. Tenemos que esperar a que se enfríe y una vez que se enfríe le agregaremos sin dejar de remover la mayonesa y lo terminaremos echándole un buen chorreón de limón. Bueno amigos, aquí tenemos ya nuestro gazpachuelo que se ha enfriado. Como he dicho, le vamos a añadir un buen chorreón de limón
Y ahora le iremos añadiendo la mayonesa. Iremos removiendo en el sentido de las agujas del reloj. Recordaros un truquillaki, momento truquillaki. Si os queda gazpachuelo y lo tenéis que volver a calentar, siempre moverlo en la misma dirección en la que le echasteis la mayonesa, para no equivocarlo, en el sentido de las agujas del reloj. Se trata de mover, hasta que la mayonesa no tenga grumos y quede un caldo perfecto. Y ahora en el emplatado lo comprobaréis. Pues nada, aquí tenemos nuestro gazpachuelo, esta sopa marinera ya terminada. Ya solo me queda recordaros que no olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube, de darle a like, a compartir, de mandarnos vuestros mensajes, todas las vivas, todo lo que queráis. Y muchas gracias por todo y nos vemos pronto, amigos.